Muy bien. Entonces, ¿cuál es el aporte de Hayes? A ver, vamos a ver. En ese caso, ¿no? El siguiente. El aporte de estos dos autores, de estos dos economistas suecos, es básicamente darle, se fijan en los factores de producción disponibles en la economía de cada país, ¿no? ¿De acuerdo? Cómo esos factores de producción, ¿no es cierto?, intervienen pues en la productividad de la empresa, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la productividad de la empresa que se logre con la unión de esos dos factores, ¿no? Terry Renzo, ¿no? ¿No? Se pueda producir, ¿no? Aumenta o disminuye la producción y en ese caso ver a qué productos se va a abocar en la producción y qué es lo que va a importar, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, hijo mío? Dina Betluto Tazú. ¿Contas? Alonso, ¿estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? Sí, profesor, sí estamos de acuerdo. Muy bien. Ese es el aporte, ¿no? Se basan, o sea, toman como base la ventaja comparativa de David Ricardo. Pero estos abonan un poquito más en los factores productivos, ¿no? Y cómo se entrelazan esos factores de productivos en la economía de un país, ¿no? Que eso origina la diferencia de producción, productividad entre los demás países, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner el último ejemplo, ¿ya? Ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos acá, si comparamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? La economía, a ver, la economía, por ejemplo, de nuestros vecinos, por ejemplo, Chile, de repente hasta Colombia, ¿no es cierto?, están un poco más avanzados porque ellos básicamente dan prioridad a ese factor de inversión para poder unir esos dos factores disponibles en la producción, que básicamente unen el recurso humano, ¿no es cierto?, y las materias primas disponibles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso diferencia nuestra economía de los países vecinos que tenemos pues, en la región, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el asunto. Y al final, ese uso de los recursos que nos dice Heiser y Olin, ¿no es cierto? Nos dice un país, por ejemplo, relativamente abundante y barato, ¿no? Pero el término de relativamente abundante y barato determina, por ejemplo, cuando unimos bien esos tres factores, ¿no? De la producción, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, materia prima, unifico materia prima, unifico recurso humano, ¿no es cierto? Y unifico lo que es inversión, entonces definitivamente lo que vamos a tener, por ejemplo, yo tengo una materia prima que la puedo transformar, ¿no? Y puede ser un producto competitivo en el mercado, ¿no? En el mercado internacional, ya que estamos hablando de conversión internacional, ¿no? En Cañagua. Ya está. Entonces, eso es lo que nos dice Heiser y Holm, ¿no? Que cuando, por ejemplo, es relativamente abundante, uniendo esos factores, ¿no es cierto? Uniendo esos factores, entonces ahí exportamos. Y básicamente se importa, ¿no es cierto?, aquello que es, en esos recursos que, por ejemplo, lo tenemos nosotros, por ejemplo, como no hemos unido bien, ¿no es cierto?, esos tres factores, ¿no? Vuelvo a repetir, materia prima, recursos humanos y el punto de la inversión. Entonces vamos a tener pues, a importar productos utilizando, pues, ¿qué cosa? Capital, ¿no es cierto? Para efectos de poder importar eso, ¿no es cierto? Invertimos capital para efectos de la importación de aquellos productos que nosotros no producimos, ¿no? Eso es, no vamos a producir pues todo tampoco, ¿no? Tiene que producirse algo que básicamente una los tres factores. Los tres factores tienen que ser competitivos, tienen que estar en nuestra realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos a la corriente heterodoxa. ¿Qué nos dice la corriente heterodoxa? Muy bien, vamos a ver. La corriente heterodoxa dice, de pensamiento fue liberada por Carlos Marx, ¿no es cierto?, quien puso en entredicho la teoría defendida por los autores clásicos. Según Marx, existía una relación entre el mercado mundial y el fortalecimiento del capital. Y uno de los resultados derivados de este capitalismo eran la crisis o desigualdades sociales, ¿no? Es lo que nos decía Carlos Marx. Para este autor, no todos los países se benefician. Franz Ulk dice, no todos los países se benefician, ¿no es cierto?,
del comercio mundial, del comercio internacional. Pues el intercambio entre países genera un impacto en las estructuras internas. De igual manera, son los países industriales que centran su producción en bienes manufacturados los más beneficiados y los países agrícolas son los exportadores de materias primas, los que presentarían menores oportunidades de beneficiarse del comercio internacional. La razón de esta desigualdad es la diferencia en los precios de los dos bienes, ¿no? Que genera desequilibrios. Además, la baja elasticidad de los productos primarios con respecto a la renta y los factores tecnológicos que han permitido reducir el uso de las materias primas y han creado bienes sustitutos a los bienes primarios tradicionales, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo que nos dice la corriente heterodoxa. Ahora, vamos a explicar. Muy bien, vamos a ver, vamos a ir marcando, ¿eh? La corriente heterodoxa, ¿no es cierto? Es un pensamiento liderada por Carlos Marx, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Carlos Marx, no es cierto? Carlitos Marx, Karl Marx, quien puso en entredicho la teoría defendida por los autores clásicos. Puso esto, es importante, en entredicho la teoría de los autores clásicos, ¿no? Los autores anteriores, ¿no? Según Marx, existía una relación entre el mercado mundial y el fortalecimiento del capital. A ver, ¿cuál es esa relación entre el mercado mundial y el fortalecimiento del capital? Uno de los resultados derivados de este capitalismo es la crisis de desigualdades sociales. ¿Listo? Ese fue el resultado al que llegó Carlos Marx. A ver, salud. Salud, salud, salud. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir Carlos Marx hasta ahí? ¿No? Vamos a ver. Carlitos Marx nos decía lo siguiente, ¿no? En el comercio del mercado mundial, ¿no es cierto?, se fortalecían aquellos países, ¿no es cierto?, que básicamente, ¿no es cierto?, exportaban, ¿no es cierto?, países industrializados, definitivamente, ¿no es cierto?, son los que se desarrollaban con mayor intensidad y, por supuesto, ¿no es cierto?, son los países que se beneficiaban más en el comercio internacional. Y los países básicamente productores de materia prima, ¿no?, eran los países menos beneficiados con el comercio internacional. Eso nos decía Carlos Marx en la corriente, ¿no?, como representante de esta corriente heterodoxa. Entonces, creaba desigualdad. Los países ricos van a tender a ser más ricos y los países pobres van a tender a ser más pobres, ¿no es cierto? Es lo que nos dice Carlos Marx. Muy bien. Para este actor, Carlos Marx, no todos los países se benefician con el comercio internacional, ¿no es cierto? Por lo que les acabamos de decir, ¿no? ¿Por qué? Pues cuando se produce el intercambio entre países, se genera un impacto en las estructuras internas. A ver, ¿no? Se produce un impacto en las estructuras internas. ¿Cómo así? De igual manera, son los países industriales que se centran en la producción, se concentran pues, en la producción, Evelyn Jauja. Ya está. ¿Listo? A ver. Países que generan un valor, ¿no? De igual manera, son los países industriales los que se centran en la producción en bienes manufacturados, los más beneficiados, ¿ah? Es cierto, ¿no? Hasta ahí. Y los Profesor, países... buenas noches. Recién acabo de entrar. Tenía problemas con la red. Evelyn Jauja, ya dijiste. Muy bien. Muy bien. Y los países agrícolas, que básicamente representan a los países, ¿no es cierto?, generadores de materia prima, son los que presentan menores oportunidades de beneficiarse en el comercio internacional, ¿no? Ya está. ¿Qué más nos decía Carlos Marx? La razón de esta desigualdad es la diferencia de precios, ¿no es cierto?, de estos dos bienes. Claro, pues, hay diferencia de precios, ¿no es cierto? A ver, vamos a analizar. ¿Por qué? No es lo mismo vender materias primas que comprar productos manufacturados, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros vendemos algodón al extranjero, ¿no es cierto?,
que ellos nos devuelvan los polos ya hechos, ¿no es cierto? Ya son productos manufacturados, tienen precios distintos. Muy bien. Dice, eso genera desequilibrios, ¿de acuerdo? El hecho de que nosotros vendamos más barato nuestros recursos, ¿no es cierto? Y ellos nos bombardeen, los demás países industrializados nos bombardeen con recursos manufacturados con un mayor costo. Muy bien. Además, dice, la baja de elasticidad de los productos primarios con respecto a la renta y los factores tecnológicos que han permitido reducir el uso de las materias primas. A ver, respecto a la renta y a los factores tecnológicos que han permitido reducir el uso de las materias primas, han creado bienes sustitutos a los bienes tradicionales. Correcto. Hay algunos artículos, muchachos, que producto tecnológico son más sintéticos, no solamente en lo que son confecciones, por ejemplo, ¿no? Hay tela sintética, ¿no es cierto? A ver, si nosotros, por ejemplo, miren esto, el algodón peruano es un cotón de alta calidad, pero normalmente, ¿no es cierto? Ese algodón, por ejemplo, nosotros no solamente lo utilizamos para efectos de lo que es elaboración propia, ¿no? Los productos de Gamarra, por ejemplo, son productos de alta calidad, ¿no? ¿No es cierto? Es 100% cotón, 100% algodón. Pero el algodón también lo exportamos al extranjero, ¿no es cierto? Lo exportamos al extranjero. Pero ¿qué pasa? Miren, ¿eh? Hay productos que básicamente, las materias primas pueden ser sustituidas, no son elásticas, no son tan convertibles, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser sustituidas por productos alternos o por materias primas alternas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la tela sintética, ¿no? Que básicamente es una tela industrial, ¿no? Sintética, ¿no es cierto? Nosotros también lo vemos, ¿no es cierto, muchachos? O sea, bueno, por ejemplo, cuando ustedes se hacen, ¿no es cierto? Tienen su campeonato de fútbol, ¿acaso se hacen de algodón? No se utiliza el algodón, ¿no es cierto? Hay una tela sintética. Esa tela sintética, muchachos, nosotros la importamos, porque no tenemos la capacidad productiva, ¿no? Eso por una, o sea, eso hace, de acuerdo a Carlos Marx, ¿no? Nos da la explicación que, por ejemplo, eso repercute en la economía de un país, ¿no? Hasta. Muy bien, estamos viendo la variante heterodoxa de Carlos Marx, ¿no? Estamos tratando de explicarla. Ahora, hay otros bienes que, por ejemplo, en el tiempo, ¿no es cierto? Hasta los bienes mineros, el cobre normalmente, ¿no es cierto? Se exporta para efectos que se ha utilizado antiguamente, ¿no es cierto? Se ha utilizado, y hasta ahora, ¿no? En algunas partes, ¿sí? Como es un buen conductor de la electricidad. Entonces, saquen productos para efectos de la conducción de la electricidad, ¿no? Cables, etcétera. Para eso no sirve el cobre, ¿no es cierto? Para efectos de conductores. Pero ¿qué pasa? Que ya tenemos, por ejemplo, la fibra óptica, ¿no? Que es un producto, ¿no es cierto? No natural, ¿no? No natural la fibra óptica, ¿no? Es más industrializada, ¿no es cierto? Que compite con ese recurso natural, ¿no? Que es el cobre, ¿no? Entonces, los países exportadores de cobre, ¿no es cierto? ¿Listo? Felizmente que el cobre no solamente se utiliza para eso, ¿no es cierto? Sino tiene otras finalidades, pero básicamente lo que hace es, entra a competir contra ese recurso natural, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es la fibra óptica versus el cobre, ¿no? Y esa fibra, por ejemplo, tiende a tener un costo menor, ¿no? Ahí entra la competitividad, ¿no? Beneficia pues a aquellos países industrializados definitivamente que básicamente se abocan a lo que es, ¿no es cierto?, la obtención de esa fibra óptica. Eso nos decía Carlos Marx, ¿no? Va resumiendo. En algunos puntos tiene razón, en otros puntos no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Hay desigualdad, pero todo va, ¿no? Yo creo que todo, en realidad, esto es como opinión personal, pero va, por ejemplo, a la gestión o a la administración, ¿no es cierto?, gubernamental de un país. Rojas, Taipei, Jesús. ¿No es cierto? ¿Por qué? Depende del país como país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si un país trata de industrializar su economía, ¿no es cierto? Y está enfocado en que eso lo puede lograr. Tenemos ejemplos a nivel mundial, ¿no?
Por ejemplo, los tigres del Asia. No todos los países asiáticos, muchachos, ¿no es cierto?, han sido países básicamente industrializados, ¿no? Se han industrializado, ¿no es cierto?, en el tiempo, como los tigres del Asia. Malasia, uno de ellos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, son llamados los tigres del Asia. ¿Por qué? Porque han aprovechado sus recursos, ¿no es cierto?, sus factores productivos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos han dado un salto, ¿no es cierto?, a lo que es de ser países, ¿no es cierto?, considerados, por ejemplo, como nosotros, subdesarrollados, ¿no es cierto?, en un breve tiempo, ¿no es cierto?, dieron un salto a ser países industrializados. Es cuestión de ver, ¿no es cierto?, cómo yo puedo atraer, ¿no es cierto?, cómo estos países se han industrializado de tal forma, han sabido combinar esos factores, pues, ¿no es cierto? Trabajo, recursos y, ¿no es cierto?, recursos o financiamiento, ¿no es cierto?, inversión y recursos naturales, ¿no?, materias primas. Muy bien, pero esa era la teoría de Carlos. Carlos Marx se abocaba en lo siguiente, ¿no? O sea, hay una diferencia porque los países desarrollados venden productos pues, altamente desarrollados y, ¿no es cierto?, manufacturados con un mayor valor, con un mayor costo, y los países no industrializados venden pues materia prima y hay una desigualdad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Causa crisis sociales donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, crisis sobre todo en lo que es los países no desarrollados que básicamente, ¿no es cierto?, se abocan a la producción de materia prima, ¿no? Y los países desarrollados, ¿no?, donde, por ejemplo, la economía se vuelve frágil al mercado internacional y a las variaciones que pueden haber en el mercado internacional, como la introducción de nuevos productos, ¿no?, que reemplacen a esas materias primas, ¿no? Y segundo, ¿no es cierto?, por ejemplo, eso como base, ¿no? Eso como base. Y segundo, que eso es beneficioso para quienes, ¿no? Para los países industrializados. Pero la razón no es tanto eso, ¿no? Sino la cuestión vuelvo a repetir, es unir, ¿no es cierto?, esos tres factores, ¿no? Hay países, vuelvo a repetir, que se han desarrollado en el tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Se han ido desarrollando en el tiempo, se han ido volviendo competitivos en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso depende mucho de la gestión como país, pues, ¿no? La gestión gubernamental como país. Incentivar ese crecimiento, saber unir esos tres elementos, esos tres recursos, ¿no?, que básicamente intervienen en la productividad. Pero bueno, es lo que nos decía Carlos Marx. A ver, ¿alguien quiere agregar algún comentario? Jóvenes ilustres. A ver, a ver. A ver, Frida Ancos. Salomé. Profesor, buenas noches. Buenas No noches, tengo amor. ningún comentario. No tienes ningún comentario. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Pasamos al siguiente, entonces. Vamos a ponerle control G y pasamos al siguiente. Caso peruano del modelo heterodoxo. Vamos a ver, ¿ah? A ver, vamos a darle lectura. Dice, en su discurso el 28 de julio, en el Congreso de la República, este señor, Alan García, anunció algunas medidas económicas que se conocen como el programa heterodoxo. Este consistía en congelar los precios y elevar los salarios para incrementar la demanda y reactivar el aparato productivo. Ah, miren, consistía en congelar los precios y elevar los salarios. Eso es en política interna, ¿no? Económica interna. Lo que hizo, congelar los precios por orden, ¿no es cierto? Él congelaba los precios, no le interesaba cuánto era el costo de producción, ¿eh? ¿Listo? Congelaba los precios y se acababa el asunto. Y elevaba los salarios para incrementar la demanda y reactivar el aparato productivo. Alan García y su equipo consideraban que la capacidad productiva del país, es decir, la industria, la agricultura y otros sectores económicos, estaban siendo utilizadas por debajo del 50%. Y que aumentando la demanda, se podría generar un círculo virtuoso de crecimiento económico e incremento del empleo. Para finalizar,
el alza de salarios y el subsidio a los alimentos, García utilizó las reservas internacionales dejadas por el presidente anterior, que era Fernando Belaúnde Terry, ¿no? ¿Se acuerdan de Fernando Belaúnde Terry? No creo, ¿no? Nada está. Y recortó el pago de la deuda externa en 10% de las exportaciones, ¿no? Al inicio, el plan parecía ser un éxito, pues el Producto Bruto Interno creció 8.6%, creció el consumo, la demanda 8.6%, y en 1986 en 6.8%, en 1987, periodo en el cual tuvo su primer gobierno este señor, ¿no? Alan García. Muy bien, ese es un caso peruano del modelo heterodoxo. Entonces acá, explicamos. A ver, manejó la economía, ¿no? Trató de incrementar el consumo, ¿no es cierto? A través de un programa heterodoxo en su primer gobierno, ¿no? Lo que no hizo en su segundo gobierno, ¿no? ¿En qué consistía? Consistía en congelar los precios, ¿no? Congelaba los precios, ¿no? Y elevaba los salarios, incrementaba la demanda para reactivar el aparato productivo, ¿ya está? En todos los sectores, pues, ¿no es cierto?, que teníamos, industrial, agrícola, por ejemplo, a ver, turismo, etcétera, ¿no? Muy bien. Estaba siendo utilizada por debajo, dice que la capacidad productiva del país, en todos sus sectores, estaba siendo utilizada por debajo del 50% de la capacidad, ¿no?, productiva del país. Y a través de esta corriente heterodoxa, ¿no?, decía Alan García, desde aquí, aumentando, bueno, Alan García no tanto, bueno, en este caso, por ejemplo, su gente también, sus técnicos que lo acompañaban, ¿no?, a Alan García, que aumentando la demanda, ¿no?, aumentando la demanda, ¿listo?, podría generar un círculo vicioso de crecimiento económico e incremento del empleo. ¿Listo? Ya está. ¿Qué decía? Miren acá. A ver, en resumen, le aumento la remuneración a los trabajadores para que los trabajadores tengan mayor capacidad de compra, de adquisición, ¿no es cierto? Él y su familia. Esa mayor capacidad de compra, mayor de demanda, ¿no es cierto?, va a incrementar, ¿no es cierto?, va a reactivar el aparato productivo, va a hacer que las industrias peruanas, la agricultura, ¿no es cierto?, lo que es, a ver, el turismo, por ejemplo, crezca, hay un incremento. ¿Por qué? Necesitamos crecer, decía Alan García, ¿no?, en su primer gobierno. Nuestra industria solamente está produciendo al 50%. Nuestra agricultura también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un 50% adicional, que eso lo tenemos que generar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí están sus políticas. Primero, congelo precios, los mantengo los precios ahí, ¿listo? Y eso lo hacía, muchachos, si no se acuerdan, ¿no? Los que no se acuerdan o los que no les han comentado, todos los meses había una relación de precios, ¿no es cierto? Cada cosa tenía su costo, ¿de acuerdo? Cada cosa, una relación de precios. Y básicamente se elevaban los salarios. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba? Que para financiar el salario, los salarios de los trabajadores y el subsidio a los alimentos, García utilizó lo siguiente: las reservas internacionales dejadas, ¿no?, por el presidente de la ONU. ¿Qué son las reservas? ¿Qué eran las reservas internacionales? Es el ahorro del país como país, ¿de acuerdo? Es su ahorro del país como país. Esas son las reservas internacionales. Bueno, entonces, es como el chanchito, ¿no? El chanchito que tenemos nosotros, nuestros ahorros, que los hizo crecer Belaúnde, y básicamente Alan García, ¿no es cierto?, se empezó a diluir esos salarios, se empezó a sacar del chanchito, ¿no es cierto?, para incrementar los salarios de los trabajadores. ¿Qué más hizo Alan García para poder tener más recursos y poder hacer esta fórmula económica, ¿no es cierto?, heterodoxa? Recortó el pago de la deuda externa, dijo, ¿no?, en su discurso. Nosotros no vamos a pagar, solamente vamos a pagar el 10% al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional es una institución compuesta por varias instituciones a su vez, que básicamente se dedican a prestar, pues, ¿no es cierto?, a los países que los requieren,
¿de acuerdo? Como país. ¿Listo? Entonces, de la deuda que se estaba pagando, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda y tenemos un cronograma de pago, ¿no? Pagamos todos los meses una cierta cantidad. También el país paga así su deuda externa, ¿no? Tiene un cronograma de pagos y paga su deuda, ¿no es cierto? De acuerdo a ese cronograma de pagos. ¿No es cierto? Entonces, ¿pero qué dijo Alan García? No voy a pagar el total, pues, voy a pagar una parte. Y esa parte, ¿no es cierto?, no va a ser mayor al 10% de las exportaciones. ¿Listo? Yo exporto del 100% de los que exporta el país, en este caso el Perú, ¿no? Pues Alan García dijo, Fondo Monetario Internacional, ¿no? Banco Mundial, solamente te voy a pagar el 10%. ¿Listo? Ya está. Lo demás lo voy a usar en, ¿no es cierto?, en la producción nacional. Bueno, esa fue la idea, ¿no? Al inicio, este plan que se dio tuvo éxito en el país, ¿no es cierto? Empezó un crecimiento en 1986, 1987. Pero ¿qué pasó en los años siguientes, muchachos? Esto dio vuelta como boomerang, ¿no? En vez de conseguir el objetivo de que el aparato productivo incrementara, empezó a diluirse. Y lo peor, que nos acabamos con nos comimos toda la reserva y nos quedamos endeudados, ¿no? No tuvimos chance de pagar al Banco Internacional ni siquiera el 10% de las exportaciones porque las exportaciones bajaron, ¿de acuerdo? Entonces, nos dejaron, pero básicamente en un proceso de crisis interna económica muy, muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Por historia. Es eh, hasta ahorita, ¿no es cierto? No sé cómo nos dejará este sombrito luminoso, pero Alan García se lleva las palmas, ¿no? En su primer gobierno. Nos dejó muy mal parados, ¿no? Por esas políticas heterodoxas que básicamente aplicó, ¿no? Cuando ya no teníamos fondo internacional, o sea, de fondo de reserva, ¿no es cierto?, se aplicó el BCR, políticas del BCR, y una política del BCR era, por ejemplo, imprimir papelito, imprimir papel moneda, sin ningún tipo de respaldo. Ojo, que básicamente hay que tener en cuenta de que nosotros, por ejemplo, dependemos mucho, ¿no es cierto?, de nuestras reservas internacionales, ¿ah? Eso nos da garantía para efectos de la emisión, por eso se llama reservas, ¿no? Las reservas es como una especie de, solvencia sobre nuestro papel moneda. En ese momento no había solvencia. Nuestra moneda no valía, perdió valor. Perdió valor y respaldo internacional, ¿no? Interna y externamente tuvo una super devaluación, ¿no? Muy bien, como lo que es ahora, pues, por ejemplo, una comparación, les hago una comparación más o menos de la moneda que tuvimos en ese tiempo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, los bolívares venezolanos, algo así, ¿no? Era similar, ¿no? Yo creo que era muy, muy, muy parecido, ¿no? No servía de nada, ¿no es cierto? Nuestro sol, nuestro papel moneda no servía de nada, ¿no? ¿De acuerdo? Tal cual como es el bolívar venezolano en la actualidad. Muy bien, ¿ahí hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos, en esa diapositiva? Nuestro ejemplo de modelo heterodoxo. A ver, Decía, profesor. ¿hay alguna duda, alguna pregunta, Cindy? Cindia. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Profesor, eso fue aplicado de manera, perdón, eso Sí. fue aplicado de manera muy corta, pero no tuvo resultados más que todo porque afectó un poco la economía de los peruanos, ¿no? En el tema del cambio de la moneda, ¿no? Bien Claro. sabemos, ¿no? Que afectó bastante, ¿no? Por ejemplo, que antes estábamos con el INTI y la plata que se tenía se devaluó, ¿no? Es lo que se recuerda de Alan García, ¿no? Estábamos con el sol.
estábamos Sí, con el sol, ¿no es cierto? Con el sol Claro. antiguo, ¿no es cierto? Ustedes no han sol conocido, antiguo. pero algunos de ustedes deben tener los centavos donde hay una llamita en el sol, ¿no es cierto? Exacto. Sí, Ya es está, el ese es nuevo Claro, sol de oro. el sol de oro, ¿no? Pero es, lo que hizo Alan García no fue breve tiempo, a eso nos llevó muchos años de recuperación, muchachos, muchísimos años, ¿no? Es más, de eso se cogió el nuevo gobierno que entró, pues que fue el del chino, ¿no? Después de aparecer el chino, y con el chino sufrimos, por lo menos unos 5 años más, ¿no? Recuérdense, con el chino hemos estado casi como 10 años, más de 10 años, ¿no? Entonces, sufrimos mucho, ¿no? Para efecto de la recuperación. Uf, fue fuerte, muy fuerte, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, se va a dar en Venezuela. Van a recuperarse cuando Maduro salga, ¿no? Pero la recuperación va a ser bien lenta, ¿no es cierto? Y bien dura también, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasamos, ¿no? Esperemos no repetir la historia, ¿no es cierto? Bueno, pero ese es un modelo heterodoxo, ¿no? Yo siempre veo en el modelo heterodoxo lo siguiente, ¿no? Como conclusión. O sea, no está tanto en manos de que soy un país, el hecho de ser un país subdesarrollado, básicamente, yo llevo a la conclusión, ¿no? En forma particular, de lleno, a ver, después de la doctrina que hemos leído, bajo mi punto de vista, de que el hecho de no saber manejar esos factores, esos 3 factores, ¿no es cierto? Eso nos lleva a ser un país, ¿no? Subdesarrollado. No manejamos bien esos 3 factores hasta el día de hoy. Y básicamente es por desintegración, ¿no? O sea, es una desintegración social, o sea, cada uno ve sus conveniencias, no se trabaja en equipo, no hay unidad, ¿no? No se piensa como país, ¿no? Se piensa en forma, pero eso no es de ahora, ¿no? Es de muchos años atrás, ¿no? Se piensa en qué es lo que puedo obtener, ¿no? Pero no lo que podemos obtener como unidad. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La teoría de la disponibilidad, la última teoría que vamos a ver. Esta teoría fue planteada por Kravis en 1956. La teoría afirma que el comercio surge por las diferencias que se presentan en los países dada la existencia o carencia de recursos naturales, junto con la aparición y difusión de innovaciones tecnológicas. La cantidad y tipo de bienes que se intercambian dependerá de estas diferencias entre la oferta nacional y la extranjera y el progreso técnico que posee el país. Un país debe importar bienes que no es capaz de realizar porque la oferta es rígida o la producción es insuficiente, pues la oferta es inelástica, lo que hace que los costos de producción sean elevados. Por otro lado, los países deben exportar aquellos bienes en donde se presenta una oferta elástica que sobrepase las necesidades locales, ¿no? Ya, cuando nos habla de elasticidad, ¿no es cierto? Es que vaya aumentando, ¿no? Se vaya estirando así como un elástico, ¿no es cierto? En este caso, la oferta. Cuando hay una oferta que no es elástica, significa que esa oferta no va a cambiar, ¿no? Pero cuando la oferta es elástica, significa que va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Va a ir variando. Entonces, lo que nos decía Kravis, ¿no? A ver, vamos a marcar lo más importante. Esta teoría, creada por Kravis, la teoría de la disponibilidad, ¿no? En 1956. ¿Qué afirma la teoría de comercios? La teoría afirma que en el comercio surge, ¿no? El comercio surge por las diferencias que se presentan en los países dada la existencia o carencia de recursos naturales junto con la aparición de nuevas innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, un país puede tener carencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tengo recursos naturales, ¿no es cierto? ¿Qué transformar? ¿Qué producir? ¿Qué extraer? ¿Listo? O las carencias también pueden darse, ¿por qué? Por efectos mmm, a ver, de innovaciones tecnológicas que también carezco, ¿no? Por ejemplo. O al revés, ¿no? Yo puedo tener recursos naturales, pero hay, por las innovaciones tecnológicas que van apareciendo y es en forma continua, esos recursos que tengo pueden ser reemplazados en el tiempo, ¿no es cierto? Pueden ser reemplazados en el tiempo.
¿no es cierto? Esa es la teoría de la disponibilidad. Muy bien. La cantidad y tipo de bienes que se intercambian dependerá, ¿no es cierto?, de las diferencias entre la oferta nacional y la extranjera, ¿no? La cantidad de bienes, eso me dice la teoría, la cantidad de bienes y tipo de bienes que se intercambian dependerá de estas diferencias entre la oferta nacional, lo que se ofrece un país, lo que ofrece un país, listo, ¿no es cierto?, la oferta nacional y extranjera, lo que ofrecen, versus lo que ofrecen los países extranjeros, ¿no es cierto?, fuera del país. ¿Ya está? Y el progreso técnico que posee el país. ¿Listo? O sea, acá viene a ver, la oferta nacional e internacional está muy ligada a la competitividad. ¿No es cierto? ¿Listo? La oferta nacional y extranjera está ligada a la competitividad. Y en la competitividad hay un elemento esencial, que es el progreso técnico. ¿No es cierto? ¿Cuán tecnológico es el país? ¿Listo? ¿Cuán tecnológico es el país? Si un país es más tecnológico, ¿no es cierto?, su competitividad va a ser mayor, va a tener mayor producción, ¿no es cierto?, a un país que no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que ver. Eso me dice la teoría de la disponibilidad. Un país debe importar bienes que no es capaz de realizar, no es capaz de producir, porque la oferta es rígida o la producción es insuficiente. ¿Listo? La oferta es rígida, lo que se ofrece como país es rígido, no cambia, ¿no es cierto? O es insuficiente, ¿no? En otros términos. Yo no puedo, por ejemplo, nosotros como país, no podemos decir vamos a exportar arroz cuando mi producción es insuficiente, es rígida, ¿no es cierto? No va cambiando en el tiempo, ¿no es cierto? No lo podemos hacer, pues, muchachos, ¿no es cierto? Entonces, debemos importar pues, bienes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en que importábamos el arroz, ¿no? ¿No es cierto? Nuestro arroz, que básicamente es para autoconsumo, en algunos puntos, sobre todo en frontera, importamos el arroz todavía, ¿no? Pues la oferta dice, es inelástica, no se mueve, pero ¿no? La oferta es inelástica, se mantiene, lo que hace que los costos de producción sean elevados, ¿no? Listo. Muy bien. Por otro lado, los países deben exportar, dice, aquellos productos que tengan una oferta elástica, que sea cambiante, ¿no es cierto? Que la oferta sea cambiante, es decir, que pueda producir, que no se detenga, o sea, que no sea constante, sino que tenga una producción hacia arriba, un volumen mayor, ¿no? Sea elástica.